Pensemos en algo por un segundo. La silla en la que estamos sentados, el aire que respiramos, las estrellas que vemos a millones de años luz, todo, absolutamente todo, está hecho de lo mismo. Hoy vamos a hacer un viaje al corazón de la materia para entender qué es y cómo funciona el átomo. Y para empezar, aquí les va una pregunta que suena un poco extraña. ¿Qué posible conexión hay entre un espectáculo de luces increíble en el cielo, como las auroras boreales, y el núcleo de un átomo, algo tan pequeño que ni siquiera podemos imaginar? Bueno, aunque no lo parezca, la respuesta está justo ahí, en la danza de energía que ocurre dentro del átomo. Vamos a descubrirla. Para entender bien de qué hablamos, nuestro viaje tiene que empezar hace mucho, mucho tiempo, más de 2000 años atrás, en la antigua Grecia. Ahí nació una idea que la verdad era tan simple como revolucionaria. Miren, un filósofo llamado Demócrito, sin tener laboratorios ni nada por el estilo, solo usando la lógica, se preguntó, si corto algo a la mitad, y luego a la mitad, y otra vez a la mitad, ¿puedo seguir así para siempre? Él dijo que no, que en algún momento llegaríamos a una pieza final, un bloque fundamental, y esa partícula la llamó átomo, que en griego significa justo eso, que no se puede dividir. Y esa idea, la de una partícula indivisible, se mantuvo por siglos. Pero claro, la ciencia avanzó. Y con nuevas herramientas, esa pared que parecía tan sólida, de repente empezó a mostrar grietas. Y lo que encontramos detrás era todo un universo nuevo que estaba escondido adentro. Y miren esto, que es increíble. Por más de 2000 años la idea del átomo casi no cambió. Pero de repente, a finales del siglo XIX, ¡pum! Fíjense la velocidad de los descubrimientos entre 1897 y 1913. En menos de 20 años, todo lo que creíamos saber sobre el átomo se puso de cabeza y cambió para siempre. ¿Y qué se descubrió? Pues que el átomo, que se suponía era indivisible, en realidad era un sistema bastante complejo. Tenía un centro, un núcleo súper denso lleno de protones con carga positiva y neutrones sin carga. Y, dando vueltas alrededor, estaban los electrones, con carga negativa. Bien, pasemos ahora al primer gran intento de dibujar cómo se veía esta nueva estructura. Y es curioso, porque el primer modelo se parecía muchísimo a algo que vemos en el cielo casi todas las noches. El físico Niels Bohr propuso un modelo que era súper elegante. Imaginen un sistema solar en miniatura. El núcleo es el Sol, y los electrones son los planetas, girando en órbitas perfectas y definidas. Fue un paso de gigante, sí, pero tenía un pequeño gran problema que la física de ese momento no podía explicar. Y esta era la pregunta del millón. A ver, según todo lo que se sabía de física, un electrón con carga negativa, girando así, debería perder energía poco a poco y ¡puf!, caer en espiral directo hacia el núcleo positivo. Pero eso no pasa. Los átomos son estables, así que algo estaba mal. Hacían falta reglas nuevas, unas reglas mucho, mucho más extrañas. La respuesta a ese misterio nos metió de lleno en un mundo rarísimo y fascinante, el de la mecánica cuántica. Y ahí descubrimos que los electrones en realidad no tienen órbitas como los planetas, tienen algo más parecido a una dirección, una zona de probabilidad donde es muy posible que los encontremos. Y esto cambia por completo la forma de ver las cosas. Dejamos atrás la certeza de una ruta fija y entramos al mundo de la probabilidad, a una especie de nube. La pregunta ya no es ¿dónde está el electrón ahora mismo?, sino más bien ¿en qué región es más probable que lo encontremos? Para definir esa dirección del electrón, se usan 4 coordenadas que llamamos números cuánticos. El primero es n, el número cuántico principal. Este nos dice el nivel de energía. Para que sea fácil, imaginemos que el átomo es un edificio. Bueno, n sería el número del piso. A más alto el piso, más energía tiene el electrón. Ok, el segundo número, L, nos dice la forma de la nube o del orbital en ese piso. Algunos son esferas perfectas, otros parecen como 2 globos amarrados, son formas bastante particulares. Siguiendo con la analogía, esto nos diría la forma que tiene el apartamento en ese piso del edificio. El tercer número, ML, nos dice cómo está orientado ese apartamento en el espacio. O sea, los globos apuntan para arriba y para abajo, o en horizontal, o en diagonal. Cada una de esas orientaciones es como si fuera una habitación diferente para el electrón. Y por último, el cuarto número, el spin. Este ya no describe la habitación, sino al electrón en sí. Es una propiedad del electrón como si girara sobre sí mismo, y solo hay 2 posibilidades: que gire hacia arriba o que gire hacia abajo. Es el último dato que necesitamos para definirlo por completo. Entonces, aquí está la clave de todo.
La combinación de estos 4 números es como la dirección postal completa y única de cada electrón. Piso, forma del apartamento, número de habitación y la identidad del inquilino. Y hay una regla de oro. En un mismo átomo, es imposible que 2 electrones tengan exactamente la misma dirección. Perfecto, ya tenemos el sistema de direcciones. Ahora, ¿cómo se llenan esas habitaciones? Pues los electrones siguen unas reglas muy específicas para organizarse, y son estas reglas las que le dan a cada elemento del universo sus propiedades únicas. La primera regla es el principio de exclusión de Pauli, que básicamente refuerza lo que dijimos. Como cada electrón tiene que ser único, en cada habitación u orbital solo caben 2 como máximo, y para que no tengan la misma dirección, tienen que tener espines opuestos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Y la segunda regla importante es la regla de Hund. A esta se la conoce como la regla del autobús. ¿Por qué? Porque los electrones hacen lo mismo que la gente en un autobús. Si hay varios asientos vacíos, cada uno se sienta solo en un asiento. Solo cuando ya no hay asientos dobles libres, empiezan a sentarse de a 2. Pero los átomos no siempre tienen el mismo número de protones que de electrones. A veces ganan o pierden. Si un átomo gana electrones, tiene más carga negativa y se convierte en un anión. Y si pierde electrones, se queda con más carga positiva y lo llamamos catión. Este juego de dar y recibir electrones es, literalmente, la base de toda la química. Ahora, un detalle importante. Cuando un átomo pierde electrones para formar un catión, ¿cuáles pierde? Uno podría pensar que pierde los últimos que entraron, pero no. Pierde los del nivel de energía más externo, los del piso más alto del edificio. ¿Y por qué? Muy simple, porque son los que están más lejos del núcleo, y por lo tanto son los más fáciles de arrancar. Y así volvemos al principio. Desde la idea de Demócrito de una bolita indivisible hasta estas reglas cuánticas tan complejas, lo que tenemos es el manual de instrucciones de cómo se construye todo en el universo. ¿Y se acuerdan de las auroras boreales? Pues son la prueba de que todo esto es real. Son electrones que reciben energía del Sol, saltan a un piso más alto y cuando caen de vuelta a su lugar, liberan esa energía que les sobra en forma de luz. Entender estas reglas nos permite crear de todo, desde materiales súper resistentes hasta medicinas que salvan vidas. Y nos deja con una última pregunta. Si ya tenemos el manual de instrucciones del universo, ¿qué será lo próximo que vamos a construir?